Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Se mira el documento. ¿Sí? Sí, Lick, sí se ve. Sí. ¿Cuántos alumnos sabemos? 64, veo yo. Bueno, pongan atención, jóvenes. El último día de clase estuvimos platicando sobre lo que es la conceptualización de la discriminación. Hablábamos también sobre sobre la discriminación y racismo. Hablamos también de la definición de la discriminación. Hablamos de los tipos de discriminación y nos quedamos con la discriminación racial, la discriminación por sexo, la discriminación por religión. Bueno, miren pues. Este es un complemento de la cátedra anterior. Ahí les va a llegar el material, pero esto se complementa con la clase anterior y con lo que les va a llegar a usted en el documento. Hablábamos en dónde se encuentra la discriminación. Decíamos también en qué estructuras encontramos lo que es la discriminación. Y decíamos que la discriminación la encontramos en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. No confundir las estructuras en donde encontramos la discriminación cuando nosotros hablamos de la discriminación por sexo, la discriminación racial o bien la discriminación por religión. Entonces, nos preguntamos, entonces, ¿en dónde surge y por qué surge y cómo es que surge la discriminación? Y mencionábamos a los grupos arios, que estos se consideran de raza superior, porque mantienen los poderes económicos, políticos, jurídicos sobre las otras clases inferiores. Bueno, en ese orden vamos a continuar hablando más aspectos doctrinarios con respecto a la discriminación. Miren, es frecuente dividir las clases sociales en tres grandes grupos. La clase alta, o sea, la burguesía, la nobleza, la clase media, o sea, la mesocracia, y la clase baja, el proletariado. Algunos intercalan entre las dos primeras, la clase alta y media, y la clase media acaudalada, entre las dos últimas, la clase modesta, que dispone de un buen salario o que la completa con un pequeño patrimonio inmobiliario, o alguna habilidad artística o de otra índole que procura ingresos además de los básicos ordinarios. ¿Esto por qué? Porque esto es como ir rompiendo el hielo hacia dónde nos vamos dirigiendo con respecto a la discriminación. Bueno, en cada clase social existe una conciencia, una mentalidad, una estructura dentro de la imprecisión de las nociones sociológicas. En Guatemala contemporánea, los valores democráticos
el esfuerzo de consolidación del Estado de Derecho. Cuando hablamos del Estado de Derecho, nos estamos refiriendo a las instituciones y el cumplimiento de la aplicación de la ley, el Estado de Derecho, así como el imperativo respeto de los derechos humanos, se ve profundamente afectada por una particularidad de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que simples violaciones constituyen variadas formas de comportamiento constitutivos de discriminación racial, exclusión, abuso de poder. Entonces, conscientes que los esfuerzos institucionales requieren una constante intervención para erradicar las diferentes formas de violación a los derechos indígenas, pero también la necesidad del concurso necesario de esfuerzos coordinados en instituciones, prensa y el sistema educativo. Aquí tenemos los primeros instrumentos jurídicos que mencionábamos en las clases anteriores. Vamos anotando estos instrumentos porque estos nos van a servir para el examen final. Miren pues, anoten ahí el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Tenemos también el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Tenemos también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Estos motivan mayor conciencia sobre los derechos ahí contenidos. Estas tres instituciones, internacionales como nacionales, son las que estudian y analizan aspectos de carácter de discriminación o más con respecto a los derechos humanos. Bueno, si bien uno de los instrumentos del Acuerdo sobre Identidad, es un instrumento de carácter político, no deja de tener profunda utilidad en la defensa de los derechos humanos. Por lo mismo se complementan con otros instrumentos jurídicos que hacía varios años el Estado guatemalteco guarda obligación de velar por su cumplimiento. Es decir, que estos instrumentos que estamos viendo se relacionan más que todo a los derechos humanos y que van de la mano con respecto a las discriminaciones. Como el caso de la Convención, aquí tenemos otro instrumento, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Lo vamos a ver adelante. Ahí me hacían una consulta con respecto al racismo y con respecto a la discriminación racial. Lo vamos a ver adelante porque es muy interesante cuál es la diferencia entre el racismo, la raza y los aspectos de carácter eminentemente racial. Entonces, el derecho a la identidad y pertenencia étnica, el derecho de protección contra el racismo, el derecho a la organización social, a uso público de la indumentaria indígena, es la temática que compartimos. Entonces, por principio moral, religioso y político, expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por consiguiente, en una sociedad civilizada y organizada políticamente, a todos se les debe tratar en forma igualitaria. Es decir, que en base a estos principios morales, religiosos, políticos, expresa esa igualdad.
Pero si nosotros nos remitimos a lo que es la Organización de las Naciones Unidas, si nosotros nos remitimos al Pacto de San José, si nosotros nos remitimos a nuestra Constitución política, ahí se habla de que todos los seres humanos, todos los guatemaltecos, somos iguales en dignidad y en derechos. ¿Qué es lo que nos expone Elizabeth Odio Benito? Dice: la existencia de todo el sistema de los derechos humanos, su estructura fundamental se asienta sobre el principio universalmente admitido de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Bueno, aquí me van a notar. Así como me escribieron que el rey Juan Sin Tierra en Francia fue uno de los que hizo el reconocimiento con respecto a los derechos humanos en Francia y que otorgó ciertos derechos a la clase necesitada. Bueno, lo mismo. Aquí en la Carta de San Francisco, de 1945, se constituyeron las Naciones Unidas. El artículo 1 del párrafo tercero y el artículo 56, inciso C, consagran el reconocimiento de la comunidad internacional de que el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales exige que ese respeto sea para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Se les pregunta entonces qué es el instrumento de carácter internacional que exige el respeto para todos sin hacer distinción con motivos de raza, sexo, idioma o religión. Nos estamos refiriendo a la Carta de San Francisco. No necesariamente que me pongan la fecha, pero estamos hablando de la Carta de San Francisco de 1945. Que se le debe dar cumplimiento, que debe de existir ese reconocimiento de las libertades fundamentales, que se exige ese respeto para todos. ¿Qué nos dice entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 48. Expresa en su artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ustedes tomen datos del instrumento jurídico y de los artículos que yo les voy leyendo, porque seguramente puede venir por ahí alguna pregunta. Entonces, ustedes ya saben de qué instrumento internacional nos estamos refiriendo. En el artículo 2, numeral 1, dice: toda persona tiene todos los derechos y las libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, color, sexo, idioma, origen nacional o social, posesión económica, nacimiento o cualquier otra condición. No se puede establecer en qué momento, fíjense pues, o por qué aspecto o causa surge la discriminación. Esto ya lo vimos. Establecimos. Yo no sé por qué unos autores ponen ahí, no se puede establecer en qué momento o por qué aspecto o causa surge la discriminación. Si nosotros, me van a disculpar un segundo, jóvenes, permítanme un segundo, que ahí anda un perro molestando. Compañeros, buena tarde. Disculpen, ¿cuál es el tema de hoy? La discriminación, compañera. Muchísimas gracias. Alguno está tomando foto de las diapositivas.
Se haga favor de compartirlas en el grupo, porfa, para no esperar hasta el último momento que él comparta el material. Creo que alguien está grabando la clase. Yo estoy grabando la clase. La graba. Bueno, jóvenes, continuamos. Entonces, decíamos en la clase anterior que en efecto establecimos cómo y cuándo surgen los aspectos de la discriminación. Ahí vamos a ver por qué se dan los aspectos raciales y el racismo. Cuando hablábamos en la clase anterior de los grupos arios, los grupos alemanes, los grupos de europeos, ellos en efecto, ahí se da la gran discriminación por aspectos eminentemente de que ellos tenían el poder económico y político. Se sobreentiende que eran superiores. Y ahí surge entonces lo que es la discriminación. Adelante, vamos a encontrar la respuesta. Sin embargo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, firmado en Costa Rica, establece en el artículo 24, todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Lo que estamos analizando acá son instrumentos internacionales que tienden a la protección. Permítanme, jóvenes, permítanme. Cerré las puertas y normal. Bueno, disculpen. Estos son instrumentos internacionales de los cuales es increíble que hasta aquí se escucha la arambulla de ese animal. Son instrumentos internacionales que tienden a la protección de los derechos humanos. Entonces, de las normas internacionales citadas, se ve con toda claridad la preocupación del sistema de los derechos humanos de proteger a los ciudadanos, garantizándole el principio fundamental de igualdad, sentenciado que, si no se respeta la libertad e igualdad en los diferentes países, habrá fenómenos y hechos que desembocarán en la discriminación, lo que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Es necesario la promoción de los derechos humanos y la necesidad de difundir lo peligroso que resulta excluir por cualquier causa, pero principalmente por raza, religión o sexo. Cualquiera dice, bueno, ¿en dónde encontramos lo que es la definición de discriminación? Esa definición la encontramos en el artículo 202 bis del Código Penal, o sea, de la ley sustantiva penal. Si nosotros miramos el artículo 202 bis, en el examen, si viene algo relacionado, artículo 202, me ponen bis, porque si no me ponen el bis, no sé ni de dónde. Me pueden poner el 202 del Código Penal, pero si no es bis, está mal fundamentado, si es que supuestamente puede venir el artículo. Nos dice, fíjense, se entenderá como discriminación
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género. Esto de género nos estamos refiriendo prácticamente al género femenino, al género masculino, estamos hablando prácticamente de grupos heterosexuales, estamos refiriéndonos al grupo lésbico, nos estamos refiriendo a lesbianas, nos estamos refiriendo a grupos homosexuales. Bueno, también a los trans, sigamos. Nos referimos a la raza etnia, por idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o que dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o la costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La discriminación entonces es la exclusión, es la restricción de un grupo hacia otro o de personas. ¿Qué nos dicen aspectos doctrinarios? Es un comportamiento social, dice. Es un trato diferente y perjudicial. Es un trato desigual que se da a una persona por motivo de raza, sexo, ideas políticas, religión, diferencias físicas, orientación sexual, etc. Ahora bien, en la filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada por ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que por otras razones de carácter arbitrarias. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías o pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque hay muchos casos en que estos grupos no son pequeños. Aquí no estamos refiriendo a grupos, por ejemplo, lésbicos, estamos refiriendo a transgénero, por aspectos de carácter sexual que estamos hablando con respecto a esa discriminación. Existen tradiciones políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias en muchos países e instituciones en todas partes del mundo, incluso en territorios donde la discriminación está mal vista. En algunos lugares se ha intentado beneficiar a quienes habían sido tradicionalmente víctimas o han sido víctimas de la discriminación a través de mecanismos como el establecimiento de leyes de cuotas para favorecer el acceso de la mujer a los cargos de representación o para favorecer la contratación de personas con discapacidad. En otras palabras, lo que se ha tratado es de favorecer, es decir, no de privilegiar, favorecer, otorgar oportunidades a las mujeres, a los hombres, a los campesinos, para que a través de un estudio ellos puedan ocupar puestos en la administración pública, en el ejecutivo, en el organismo judicial. Entonces, es de tratar de que no haya discriminación con respecto a los grupos de carácter étnico. Entonces nos preguntamos, esto lo vimos yo recuerdo que en una de las últimas clases, tenemos lo que es los tipos de discriminación. No me vayan a confundir. La pregunta que en dónde encontramos las estructuras
relacionadas con la discriminación, con las clases de discriminación. Porque si nosotros hablamos de las estructuras en donde podemos encontrar la discriminación, encontramos en las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales. Pero si la pregunta es, mencióneme, yo no estoy pidiendo definición. Mencióneme las clases de discriminación que usted conoce o las fundamentales. Por sexo, por religión y por raza. Sencillo. Pero si se le pregunta, deme la definición de la institución de discriminación por concepto de religión, bueno, es la institución que tiene por objeto la exclusión, la restricción de un grupo religioso ortodoxo o no ortodoxo, cristiano religioso, en contra de otro grupo en virtud de que no son del mismo criterio de carácter filosófico. Eso es diferente, porque cuando estoy pidiendo la definición tienen que mencionarme ustedes características, naturaleza jurídica. No. Por eso las preguntas son directas y son puntuales. ¿Qué es lo que yo recuerdo que hablábamos aquí? La discriminación por sexo. Aquí tengo yo algo de doctrina. Eso ya lo vimos, pero le vamos a dar mate el día de hoy. La discriminación por sexo consiste en tratar a una persona, por ejemplo, un empleado, alguien que solicita trabajo, de una manera no favorable, o bien por el sexo de esa persona. Fíjense ustedes, por el sexo. La discriminación por sexo también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera menos favorable por su relación con una organización o grupo que generalmente está asociado con personas de un determinado sexo. Lo vimos también en clase cuando platicamos de estos grupos lésbicos, estos grupos de transvesti que se encuentran en las calles y haciendo las manifestaciones. La discriminación por de una persona por transgénero constituye una discriminación por identidad de género. Además, las lesbianas, los homosexuales y las personas bisexuales pueden entablar reclamaciones por discriminación sexual. Eso lo vimos en clase. Tales reclamaciones incluir, por ejemplo, alegaciones de acoso sexual u otros tipos de discriminación por sexo, como medidas negativas tomadas debido a que la persona no se ajusta a los estereotipos sexuales. Hay discriminación si alguien va a pedir un empleo y por cuestiones de cierto tipo de estereotipos sociales, lo están discriminando, los pueden hasta estarlo criminalizando en no darle la plaza. Bueno, a la mujer a través de la historia se le ha asignado los atributos de la belleza, la abnegación, etc. Bueno, en Guatemala por mucho tiempo se ha visto que las parejas siempre esperan que su primer hijo sea hombre. Bueno, aquí ya entramos a otros aspectos relacionados con lo que es la discriminación o el machismo. Que queremos que nuestro primer hijo sea principalmente hombre, que no sea mujer. Ahí le va a llegar un documentito que se los mencioné de una persona de aquí de Occidente que tenía 14 hijos y que el 14 hijo también salió mujer. Ahí lo van a leer. Ahí van a ver ustedes esa anécdota. Entonces, continuando con este tipo de discriminaciones, se discrimina en todos los ámbitos por empleo, por los salarios, procesos políticos, etc. Esto lo regula el artículo 202. Hay también del tipo de discriminación. La discriminación de la mujer existe en cualquier parte del mundo, en África. Una mujer negra, pobre, cristiana, casi no existe como persona. En Guatemala, anteriormente, aún actualmente, una mujer ladina, xinca, garífona o indígena, pobre, pasa desapercibida
como que no existiera. Se le da menos importancia que al hombre, siendo esta una situación objetiva en la sociedad guatemalteca. Bueno, aquí ya nos habla otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, pueden anotar ahí ustedes porque en el examen final tenemos como 6 u 8 leyes que las vamos a ver. Dice, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es adoptada en 1979. ¿Qué nos dice el artículo 1? Pueden anotar ahí. Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 1. Establece, a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará esta distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por la mujer. Bueno, continúa hablando. En las esferas políticas, económicas, sociales, culturales, civil y en cualquier otra esfera, en lo que nos habla esa convención. Acá nos hablan, hay otras convenciones relacionadas, pero estoy tratando de que miremos las nuestras, las que regularmente son las que radican en la República. Por ejemplo, tenemos el decreto 97-96 del Congreso. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, la presentación ya no la corrió, ¿verdad? Es que estos son, mire, es que estos son instrumentos. Estos son instrumentos de carácter internacional que yo sí los tengo, pero no las pasé a diapositiva, sino que aquí les estoy hablando principalmente de lo que es la discriminación por aspectos sexuales. Le voy a decir por qué. Porque en el módulo número 6 hace referencia de todos estos instrumentos, de todas estas leyes, en donde yo en el examen, por ejemplo, les voy a preguntar aspectos de la creación y el espíritu filosófico de la creación de cada una de esas leyes. Por eso les dije, vayan tomando nota de cada una de ellas, les dije, y apunten principalmente los artículos. De los cuales muy bien, licenciado, gracias, le agradezco. Pero jóvenes, porque yo lo que puedo hacer es darles las leyes y darles los artículos. Yo les digo, van a leer tales leyes y tales artículos. Y se los dejo a ustedes como tarea. ¿Qué es lo que a ustedes les corresponde? Yo aquí lo que estoy haciendo es que les estoy sacando el trabajo. Se los estoy favoreciendo. Yo se los estoy poniendo más amable. Porque aquí lo correcto es, bueno, jóvenes, aquí tenemos, por ejemplo, el decreto 97 del Congreso de la República. Esta es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. Van a leer tales artículos que se refiere a esto y a esto otro, y posiblemente vamos a pasar unos laboratorios. Yo me lavo las manos y les dejo a ustedes la tarea. Yo aquí les estoy sacando el trabajo y se las estoy poniendo amablemente para que ustedes no se les dificulte. Bueno, mire pues. Por ejemplo, tenemos este decreto que yo les mencionaba. Dice, como cualquier acción u omisión, dice, en el decreto 97-96 del Congreso de la República, dice que es la ley para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia familiar, que define a la violencia intrafamiliar como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a personas integrantes del grupo familiar, de parte de parientes o conviviente, cónyuge o cónyuges, o quien haya procreado hijos o hijas. Esta violencia se da en Guatemala, se dio en los derechos de los miembros de la familia, se dio en los derechos de los ancianos, ancianas. Y ahora están llamando. Entonces, el derecho de los ancianos y de las ancianas. Disculpen, jóvenes. Luego tenemos, anótenme ahí, acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Este acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas es el que se crea de conformidad con la firma de los acuerdos de paz y en donde le sí exige al gobierno la creación de ciertas instituciones. Fíjense pues. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Expresa que se debe de crear y que se debe de reconocer la vulnerabilidad y la indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación, tanto por el hecho de ser mujer como por ser indígena. Otro aspecto que les voy a mencionar, y después vamos a ver qué nos interesa. Promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales al que haya sido cometido contra una mujer indígena. Estas secretarías y estos aspectos se crearon. Crear una defensoría de la mujer indígena con su participación que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social. Lo vamos a ver en la otra clase. Luego, promover la divulgación y fiel cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Yo se los menciono porque están en el programa. Pero cada institución de estas, cada código, cada convenio, cada ley, si nos ponemos a analizarla, nos llevamos por lo menos 3, 4 clases. El día del examen, precisamente por eso hoy yo estoy tratando de ir manejando ciertos artículos con respecto a la discriminación. Porque el día del examen, cuando miremos estas instituciones, estos convenios, esos acuerdos, lo vamos a ver desde el punto de vista filosófico y lo vamos a ver desde el punto de vista del espíritu de la creación de la norma. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, institución, fíjense, que fue creada pasada al espíritu en donde se da la discriminación de la mujer por aspectos, por cierto tipo de aspectos por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser indígena. Pero eso lo vamos a ver despacio y ustedes dicen, bueno, aquí estamos hablando de tal convenio, de tal acuerdo. Así es como vamos a manejar ya lo que es los institutos para no entrar en manejo de leyes, manejo de códigos que se me pueden confundir. Mientras tanto, una vez yo les haga el planteamiento, institución que tiene por objeto tal cosa, ustedes saben, este se refiere a la Organización de las Naciones Unidas, este se refiere a la firma de los acuerdos de paz, hasta el convenio y hasta el acuerdo. Bueno, sigamos. Entonces, ya vimos
el tipo de discriminación por sexo. Bueno, ahora, ¿por qué vamos a ver ahorita lo que es la discriminación por religión? Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba en la clase aquel grupo de judíos ortodoxos o superortodoxos que estaban en San Juan La Laguna, en Panajachel, en Sololá, que ellos fueron expulsados. Fueron expulsados y vinieron a dar aquí a San, creo que vinieron a dar aquí a Cuilapa, ¿cómo se llama acá? ¿Cómo se llama este lugar? Hay un municipio de aquí de Cuilapan donde los trasladaron para acá a estos judíos. ¿Cómo? En oratorio. No, permítame, no es el oratorio, no. Permítame. Al Jocotío, Sí, pero es cuando uno agarra aquí, por ejemplo, para Mataquescuintla, en San... Bueno, permítame, ya me voy a recordar qué lugar fue que los trasladaron. Es decir, que internacionalmente, internacionalmente, ahí hubo violación, porque existe libertad de culto, del cual debe de respetarse. Ellos son judíos ortodoxos, es decir, que son judíos que ellos respetan plenamente y a cabalidad sus normas y su religión. Ellos no creen en Jesucristo, en Jesús. Pero por cuestiones no sé, cuestiones de carácter económico, social, político, pero aquí se analizó desde el punto de vista religioso, de los cuales fueron expulsados de San Juan La Laguna y los trasladaron aquí voy a decir dónde fue. ¿Qué es lo que nos dice la doctrina? Discriminación por religión consiste en tratar a una persona o grupo de manera no favorable debido a sus creencias religiosas. En su vida diaria, muchos miembros de las comunidades religiosas o de creencias enfrentan la discriminación por motivos de su religión o creencias. El Código Penal castiga las transgresiones a la libre expresión de celebraciones y sentimientos religiosos. Por ejemplo, la profanación de tumbas, de restos humanos. No obstante, las leyes raras veces se hacen cumplir. Le voy a contestar a la compañera que me hablaba sobre estos instrumentos. Si no estoy mal, compañera, en el documento que se les va a hacer llegar, hablan de lo que yo les estoy explicando y lo que yo les voy leyendo. Así que no se preocupe, en el instrumento que les va a llegar, habla de lo que me estoy recordando de algo. Les va a llegar lo que es del sexo, religión, raza y de todos los aspectos de los cuales yo les estoy hablando. Así que no se preocupe. Bueno, mire pues, en el informe del 2016 sobre la libertad religiosa, acá tenemos un resumen. Caso de 2014 sobre la supuesta discriminación por parte de la población local en San Juan La Laguna contra el grupo judío ultraortodoxo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir ultraortodoxo o lo ortodoxo? Significa que sigue fielmente los principios. Estos ortodoxos siguen fielmente los principios de una doctrina y que cumple unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. En otras palabras, este grupo de judíos ortodoxos tienen su propia doctrina, su propia filosofía y son fieles al cumplimiento de las mismas en las circunstancias ambientales donde ellos se encuentren. Entonces, a ellos se les discriminó por religión
y se le sacó de San Juan La Laguna. La discriminación por religión ha sido una práctica constante que ha provocado persecución y la necesidad de emigrar para evitarla, por lo cual el derecho internacional tiende a protegerla. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convenciones, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nos dice en el artículo 2, se define para los efectos de la declaración que se entiende por intolerancia y discriminación basada en la religión a las acciones de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, que también internacionalmente está protegido los aspectos de todos los grupos que mantienen su propia convicción y su propia religión. Aquí hay algo que una compañera me hablaba con respecto a la interpretación de la raza, la discriminación, entramos la discriminación por raza. Miren, esta discriminación por raza o la discriminación racial, vamos a principiar, discriminación racial o por origen étnico. La discriminación racial es un concepto que suele identificarse con el nombre de racismo. Me explico. La discriminación racial, es decir, que tiende a identificarse con el nombre de racismo. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice, aunque se trata de conceptos que no coinciden, dice. Mientras que el racismo, y me pueden anotar, mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de etnias sobre otras. Fíjense ustedes, el racismo es una ideología basada en la superioridad de etnias sobre otras. Ese es el racismo. Ideología que tiende a la superioridad de un grupo étnico sobre otros. Y la discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. ¿Por qué? Porque esta ideología racista tiene sus propias características. La discriminación étnica es un género muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales y nacionales. Si tienen cierta duda, ahorita la vamos a resumir. Cuando hablamos entonces del aspecto racial, anoten ahí, es todo lo perteneciente o relativo a la raza. Es todo lo perteneciente o relativo a la raza. Y cuando hablamos del racismo,
es sostener la superioridad, o inferioridad de un grupo étnico, real o supuesto, frente a los demás. Quiere decir que cuando hablamos de la ideología racista, tiene su diferencia porque la otra habla de la pertenencia relativa a la raza y aspectos de superioridad, mientras este habla de características. Bueno, espero que me han tomado nota de esto. Luego tenemos lo que es la discriminación étnica o racial. Es reconocida sobre todo en el ámbito internacional, donde la esclavitud, el apartheid y el antisemitismo marcaron la discusión sobre este tema a mediados del siglo XX. Sin embargo, no se limita al color o a los rasgos físicos del grupo en cuestión, sino un conjunto de elementos objetivos y subjetivos como creencias, formas de vida o instituciones que distinguen a un pueblo o a una nación en particular. ¿Qué significa esto, jóvenes? Esta discriminación étnica, racial, reconocida en el ámbito de carácter internacional, y hablamos del apartheid, que lo vamos a ver adelante. El apartheid era instrumento jurídico por medio del cual se dio lo que es se dio la diversidad, se dio la disolución, se dio la diversificación de los grupos negritos, de los negros africanos con los blancos. El apartheid. Instrumento jurídico que tuvo por objeto la centralización y el análisis de todas las situaciones relacionadas con los grupos étnicos y los grupos negros africanos con los blancos. Cuando hablamos del antisemitismo, nos estamos refiriendo a situaciones intrínsecas de cada una de esas instituciones, como es el apartheid, de la disuasión que se dio entre los grupos africanos, los blancos, y de los grupos negros. Bueno, entonces, al tener claro lo que hablábamos con respecto a la raza, nos preguntamos entonces, el racismo, ¿cómo lo vamos nosotros a considerar? Entonces, anotemos que es una doctrina basada en mitos. No se preocupe, compañera, que en el documento que les va a llegar, ahí va todo esto que yo les estoy explicando y les voy leyendo. Miren, el racismo es una doctrina basada en mitos, estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Ustedes entonces se van a recordar cuando hablamos de la discriminación por raza. Los grupos arios tenían su doctrina, que se creían superiores
a otras razas por ciertos aspectos de carácter eminentemente cultural, económico y político. Su práctica ha sido histórica y a nivel mundial. El poder político, lo que yo les mencionaba, económico o simplemente el etnocentrismo. Cuando hablamos del etnocentrismo, nos estamos refiriendo a la interpretación, al comportamiento de razas. Etnocentrismo es el estudio o el análisis del comportamiento e interpretación de las razas. El etnocentrismo. Es posible. Cuando nos referimos a la discriminación por raza, y ¿desde qué punto de vista se estudia el etnocentrismo? Es la interpretación, es el comportamiento que se hace de las razas. De las razas. Y han sido generalmente sus causas. Además, permite la justificación de la exclusión, de la discriminación, explotación, rechazo y el desprecio hacia los miembros de ciertos grupos étnicos. Dicen, la doctrina considera inferiores solamente por no compartir la cultura del grupo dominante y privilegiado por el Estado. Es decir, por no compartir su origen, su historia, idioma, indumentaria, gastronomía, cosmovisión, sistema de organización social. Son aspectos también de discriminación racial. Bueno, aquí hay muchos aspectos de doctrina. Bueno, eso lo van a leer ahí en el documento. Por lo mismo, el racismo condena a sus víctimas a la injusticia, al abandono y a la desigualdad, trayendo consigo una baja autoestima, identidad confusa e indefinida, desvaloración de su propia cultura y aislamiento de su pueblo. Si ustedes se dan cuenta, lo que es la discriminación por racismo tiende a aislar a ese grupo principalmente étnico. Luego tenemos otro instrumento. Entre los instrumentos internacionales está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Pero pueden anotar. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Estos instrumentos, jóvenes, están en la parte, creo que de atrás, están en una de las partes del programa. Ahí están esos instrumentos porque yo tuve que localizarlos. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También el Convenio 169. Bueno, ya por último tenemos los acuerdos de paz. Habla también la Constitución Política de la República de Guatemala, los acuerdos de paz. ¿Qué más? Los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que hace especial mención de la necesidad de una política de prevención del racismo, tanto legal como de hecho. En el programa están los instrumentos jurídicos y legales de los cuales yo les estoy haciendo mención acá. Bueno, por último, Guatemala posee una riqueza cultural que la caracteriza dentro y fuera de sus fronteras. Sin embargo, el racismo es una práctica cotidiana en los diversos ámbitos en el que se desenvuelven sus habitantes. Los pueblos mayas, garífuna y xinca.
considerados como pueblos indígenas según el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Históricamente han cargado con el racismo. No obstante, jóvenes, por favor, controle el audio, jefe. Por favor, compañero. Daniel. Controle el audio, por favor, jóvenes, que ahorita vamos a terminar. Miren, a nivel de Estado, el racismo refleja en el sistema excluyente y monocultural, manejando mínimas políticas públicas y sociales dirigidas hacia los pueblos indígenas. La escasa participación indígena, lo que les mencionaba, en el organismo ejecutivo, en el legislativo y judicial, es el resultado de ello, y repercusiones negativas en la vida social, política y cultural y económica de sus pueblos. Entonces, a nivel de sociedad guatemalteca, el racismo se presenta claramente en actitudes, frases y pensamientos, ya con ciertos estereotipos y con ciertos exabruptos, como al mencionar indio, al mencionar María, cualquier persona, cuestiones relacionadas que vienen realmente a perjudicar las relaciones, lo que caemos como tipificación de una discriminación racial. Entonces, la reproducción de actitudes racistas ha llevado a la perversión, al rompimiento de la armonía y la paz. Conviene, sí, hacer una revisión personal de actitudes que denotan o reproducen conductas raciales, comportamientos, actitudes y expresiones del pensamiento. Acá nos vamos a quedar y el próximo día de clase terminamos este módulo, que les va a llegar el material, no se preocupen, y vamos a terminar con la lucha contra la discriminación. La lucha contra la discriminación es por medio de los instrumentos de carácter internacional, por medio de los acuerdos y de los convenios, los cuales Guatemala ha sido parte y los cuales Guatemala ha ratificado, como el convenio 169, y de todos los instrumentos de carácter interno. ¿Cómo se da la protección por la discriminación? Yo les podía preguntar, denme un ejemplo de cómo vamos a proteger que no se dé la discriminación. Es sencillo, de conformidad con el artículo 202 bis del Código Penal. Tuvo que coaccionarse para que no se dé ese tipo de discriminación. Y luego tenemos el apartheid, que la disgregación social, lo que yo les mencionaba del África, en la época de Nelson Mandela. Y luego entramos a la Defensoría Maya, que es una de las secretarías que tuvo que conformarse como otros convenios de conformidad con la firma de los acuerdos de paz, de los cuales se abandonaron y los cuales hoy se han retomado para darle seguimiento y el cumplimiento realmente para los satisfactores y las necesidades de los pueblos mayas. El próximo viernes terminamos con esto. Y el otro miércoles, creo que es el último día de clase, si no estoy mal, ya vamos a entrar ya a lo que es otros aspectos relacionados. Vamos a ver. Con el módulo número 4. Está aquí el programa. Permítanme. Vamos a ver lo que es la asimilación y etnocidio cultural. Cuando miremos eso, no quiero que me vayan a confundir la asimilación con la interculturalidad. Y luego vamos a ver lo que es el etnocidio cultural.
no es genocidio. Porque lo vamos a mirar para hacer la diferenciación entre uno y el otro. Y entonces vamos a dejar ya los últimos 2 módulos, el 4 y el 5, para el examen final. Así que tranquilos. Vamos bien. Nos miramos el próximo día de clases, jóvenes, y pasen feliz noche. Licenciado, disculpe. Gracias, Lee. Licenciado, buenas noches. Licenciado, disculpe. Lee, ¿Qué manda? perdone, solo con una duda. El día de hoy o mañana usted nos subirá ese documento. No se preocupe, que esto le va a llegar antes de los exámenes. Si estamos, el examen es hasta creo que es el examen creo que es el 16 de abril, ¿no?